en el capítulo sexto de San Lucas, que la Iglesia pone a nuestra consideración el octavo domingo del tiempo ordinario, el ciclo C, cerramos ya el sermón de la llanura, en el que hemos contemplado las bienaventuranzas, el amor a los enemigos, y concluye con una serie de parábolas mínimas. La de los ciegos que guían a otros ciegos, la de la mota en el ojo, la de los árboles y los frutos, para concluir que de lo que rebosa el corazón habla la boca. Entonces vamos a la primera parábola. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Son como dos grandes polos alrededor de una palabra clave que es la hipocresía, a lo que va a referirse el Señor. Y de los ciegos, es una hipocresía, es que un ciego pretenda ser maestro o guiar a otro ciego. Por eso ya esa primera parábola nos habla de la necesidad de formarse para poder guiar a otros, de tener luz para poder transmitirla. Y el verdadero maestro es el mismo Jesús. Entonces quiere el Señor que nosotros nos parezcamos a Él, que seamos como Él al terminar el aprendizaje y que enseñemos como enseña Él, que Él va por delante, Él da ejemplo. Os he dado ejemplo, Él mismo lo dice, para que aprendáis de mí. Bueno, la segunda mini parábola es la de la viga y el árbol. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Es clásica, ¿no? Archiconocida esta pequeña parábola. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No ser hipócritas que intentan guiar a un ciego siendo uno mismo ciego, ni hipócritas que intentan sacarle la mota del ojo teniendo uno una viga en la suya. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Es una enseñanza muy clásica y que siempre nos servirá para nuestro examen de conciencia. El Papa Francisco ha comentado varias veces con distintas aproximaciones que pensaba nos podían servir en este rato de meditación. Son dos ideas principales. Una, el perdón. Y otra, lo que él llama la acusación de sí mismo, que nos puede venir bien para eh, meditar y sacar de pronto un propósito para nuestra vida espiritual. Entonces, en primer lugar, el perdón, que va en la línea de los versículos anteriores. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos del amor a los enemigos. Eh, y aquí vemos lo contrario, ¿no? El que ve la mota en el ojo ajeno es el que se siente perfecto y por lo tanto capaz de juzgar a los otros, los defectos de los demás. Contrario a todas esas virtudes que el Señor nos ha enseñado de mansedumbre, de humildad, esa luz que es tan bella y que está en perdonar. Jesús usa esa palabra fuerte, ¿no? Hipócrita, que viene del griego del teatro, que era el que dialogaba con el coro, el protagonista que dialogaba con el coro, significa hipo, debajo, y debajo de la máscara, ¿no? Hipócrita, o sea que tiene dos caras, dijeron, ¿no? Puede tener la cara de alegría o la cara de tristeza, que eran las dos máscaras que usaban para representar las pasiones, pero no se veía verdaderamente qué era lo que había detrás, ¿no? Y subrayó el Papa, los que viven juzgando al prójimo, hablando mal del prójimo, son hipócritas, porque no tienen la fuerza, la valentía de mirar los propios defectos. Sí, la idea del cristiano es que diga a la cara las cosas, que ayude a mejorar, que haga corrección fraterna, eh, que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. También esa hipocresía que humanamente es tan molesta, del que a la cara te dice que eres una maravilla
y a las espaldas te critica, ¿no? O te prepara pues la puñalada trapera, no la marranera. Sino, entonces el Señor no dice esto muchas palabras sobre este tema, ¿no? Pero más adelante dirá, el que en su corazón tiene odio contra el hermano es un homicida. También el apóstol Juan lo dice muy claramente en su primera carta, el que odia a su hermano camina en las tinieblas. Quien juzga a su hermano es un homicida. Por lo tanto, concluye el Papa, cada vez que juzgamos a nuestros hermanos en nuestro corazón, o peor, cuando lo hablamos con los demás, somos cristianos homicidas. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice el Señor. Aquí no hay matices. Si hablas mal del hermano, matas al hermano. Y cada vez que hacemos esto, imitamos el gesto de Caín, que es el primer homicida. Nos vienen a la mente esas palabras de Camino, de San José María. Si no puedes alabar, cállate. Y cambiar de tema para evitar ser homicidas de nuestros hermanos. Esa era como la primera parte, una manera de interpretar no mirar la mota en el ojo ajeno mientras se evita la viga en el propio. Pero ese mirar la viga del propio ajeno, del propio ojo, es lo que pues se llama la acusación de sí mismo, que es un término casi como muy de la espiritualidad que ilumina el Papa. Primero, acúsate a ti mismo. Solo entonces verás bien para poder quitar la mota del ojo de tu hermano. Pero ese es el primer paso, ¿no? Mirar mi viga, acusarnos a nosotros mismos. Es muy difícil, porque siempre tendemos a excusarnos y bueno, y a no conocernos a nosotros mismos. Pero pues siempre se ha dicho eso, el espíritu propio es mal consejero y por eso es importante tener un director espiritual. Esto no es como tradicional en la ascética cristiana, me llamó la atención en un libro de Aristóteles que estoy leyendo en estos días, pues un análisis de su obra, arrancan también con una cita de él. O sea, pues esto es de sabiduría humana, que nadie es buen juez en causa propia, nadie se mide bien los propios defectos ni las propias virtudes. Entonces hace falta conocerse más, hacer examen, porque uno siempre valora mucho a los demás, pero no se mira a sí mismo, ¿no? Cuando nos vienen pensamientos sobre otras personas, pero mira así, aquel hace esto y lo otro, precisamente en esos momentos es oportuno preguntarse a sí mismo, ¿y tú qué haces? ¿Yo qué hago? ¿Soy justo? ¿Me siento juez para quitar la mota de los ojos de los demás y acusar a los demás? Y por eso es que el Papa menciona las palabras tanto de Jesús, hipócrita, que es ese doble cara, doble alma, todos, y dice, comenzando por el mismo Papa en adelante, todos tenemos esa tentación. Si uno de nosotros no tiene la capacidad de acusarse a sí mismo y después decir si es necesario a quien toca lo que hace mal, no es cristiano. No entra en esta obra tan hermosa de la reconciliación, de la magnanimidad, de la misericordia que nos trajo Jesucristo. De hecho, cuando uno va a hacer una corrección fraterna, lo que está previsto también es que uno se hace examen. Yo cómo vivo ese tema. Este es desordenado y bueno, ya que me di cuenta que este es desordenado, yo cómo estoy de orden. Y puede ser que uno entre al cuarto y vea todo más o menos en su puesto y sí, que materialmente las cosas están muy puestas, pues casi que a mí. Alumno aventajado de Marie Kondo, pero puede uno seguir haciendo exámenes, bueno, y el orden interior, el orden de los afectos, y puede uno, si es humilde, encontrar aspectos en los que puede mejorar. O sea que ese darse cuenta de los defectos ajenos en sí no es malo, es natural, pero uno puede aprovechar para acusarse a sí mismo, ¿no? Por eso, si tú puedes dar este primer paso, pide la gracia del Señor de una conversión, de acusarme a mí mismo. La respuesta en el fondo es sencilla, es un ejercicio sencillo. Cuando me venga a la mente el deseo de decirle a los demás sus defectos, detenerme y pensar, ¿y yo? El famoso refrán, ¿no? Un burro hablando de orejas, pues, sin alusiones personales. Pero decir, sí, no vaya a ser que esté diciendo orejón y resulta que es más orejón que él. Es necesario también ese valor que tuvo Pablo en escribir de sí mismo a Timoteo.
Yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un insolente. ¿Cuántas cosas podemos decir de nosotros mismos? Y así nos ahorramos los comentarios sobre los demás y más bien miramos nuestros propios defectos para dar ese primer paso en el camino de la magnanimidad, que porque quien sabe mirar solamente las motas en el ojo del otro acaba en la mezquindad, un alma mezquina llena de pequeñeces, de críticas. Y ese comentario del Papa concluía: pidamos al Señor la gracia, la valentía de Pablo, de seguir el consejo de Jesús, ser generosos en el perdón, ser generosos en la misericordia, para que podamos ser como Jesús. También decía el ejemplo de para reconocer una persona santa hay todo un proceso, se necesita un milagro y después la iglesia la proclama beata, bienaventurada, santa. Pero si tú encontraras una persona que jamás haya hablado mal del otro, se le podría canonizar inmediatamente. Es hermoso, ¿no? Decía, concluía el Papa. Bueno, pues ese acusarse a sí mismo es lo que, pues tradicionalmente en la ascética cristiana se llama el examen de conciencia. Ese ir al fondo a evaluarnos, que requiere, digamos, como tres fases. Una, que sea un diálogo de oración. Otra, que conlleve conocimiento propio. Y una última, que implique una conversión. Eran como los tres puntos que pensaba que podíamos considerar aquí en este rato de oración. Aquí a la luz del pensar, el ver la viga en mi propio ojo. O sea, hacer examen, conocerme en ese diálogo con el Señor, que no es simplemente pues para ser mejor persona o para pues ganar digamos puntos en la vida social, sino para ser mejor hijo de Dios. O sea, esto forma parte del diálogo con el Señor, forma parte del ámbito de la conversión interior a Dios. Ahora que estamos a punto de comenzar la cuaresma, pues también bueno pensar en nuestra oración la importancia de esta práctica de piedad, el examen de conciencia. San José María pone en conexión pues que esto forma parte de la vocación, de la llamada y el seguimiento de Cristo. Hace falta o va íntimamente relacionado con la necesidad de examinar el corazón en el amor de Dios. Bueno, también las relaciones humanas. Siempre en estos días leía que la fidelidad en el matrimonio es fruto de muchas reconciliaciones. Pero para uno reconciliarse hace falta reconocer que se ha equivocado. Bueno, en esos casos también a veces que se lo hacen caer en la cuenta a uno, ¿no? Pues ya no hace los detalles que hacías antes, tal. Pero uno con Dios tiene que ver que la relación es así, es de amor, que quiero darle gloria a Dios, quiero ser un discípulo suyo y entonces tengo que estar permanentemente como en el, no sé, los barcos que tienen que estar controlando el destino, porque si no terminan en otra parte, ¿no? Tienen que estar ahí pues evitando que el viento lo saque de la dirección acostumbrada. Entonces dice Forja, los primeros apóstoles cuando el Señor los llamó estaban junto a la barca vieja y junto a las redes rotas, que hemos contemplado en alguna otra ocasión, remendándolas. El Señor les dijo que lo siguieran y ellos inmediatamente, abandonando todas las cosas, todo, le siguieron. Y sucede algunas veces que nosotros, que deseamos imitarlos, no acabamos de abandonar todo. Y nos queda un apego en el corazón, un error en nuestra vida que no queremos cortar para ofrecérselo al Señor. Pensemos en eso. Siempre, pues ya también eso, los clásicos se daban cuenta de eso ahora que estoy estudiando ese tema, que siempre hay, pues como, no sé, Platón hablaba de como una, pues el intelecto, ¿no? Que siempre ve lo espiritual, lo que tiende, no sé, como lo que sería pues lo irascible, y está lo concupiscible, lo que tira para abajo, ¿no? Y entonces siempre todos tenemos cosas que nos tiran para abajo. Y cuando uno ya ha estado con el Señor y cuando uno sabe que Dios lo llama a ser santo y a seguirlo de cerca, pues tiene que estar pendiente de abandonar todo. Dejadas todas las cosas, le siguieron. Y hay que estar pensando porque si uno se descuida, se queda para en un rinconcito con un muñequito o con, ¿no? Pues con alguna cosa que lo aderroja, que le impide volar.
Pues hay una frase famosa que creo que es de Antonio Machado, a Dios se le compra con la última moneda. Pues no es con 10 millones o 1.000 millones o 100 pesos, no, con el último centavo es con el que se le compra. También lo de Machado creo que es monedita del alma se pierde si no se da. Entonces está uno con ese rinconcito ahí, ese pedazo que le impida a uno, ese apego en el corazón, ese error en la vida que uno como que no quiere cortar para ofrecérselo al Señor. Bueno, es examen de conciencia. Vamos pensándolo, ¿no? ¿Qué tengo yo que me impide volar? ¿Qué hace que no, que esté aquí cerrado? Harás el examen de tu corazón bien a fondo. No ha de quedar nada ahí que no sea de Él. Si no le amamos bien, ni tú ni yo. Ahí en esa última frase queda reflejado el punto al que se dirigen todas las consideraciones sobre el examen de conciencia. La necesidad para nosotros de crecer siempre en el amor. Si no le amamos bien, tú y yo. La necesidad de crecer en el amor a Dios. De evitar todo lo que pueda ser un obstáculo a ese amor. Bueno, entonces decía que en primer lugar el examen de conciencia como en el contexto del diálogo con Dios. O sea, Dios nos ha llamado, nos ha dado una vocación a ser santos. Y la vida cristiana, una manera de entenderla es esa, un diálogo con el Señor. Dios que nos habla y nosotros que respondemos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que está Dios ahí pendiente de nosotros y que espera una respuesta. Él pregunta y espera que nosotros respondamos. El examen de conciencia es eso, no es llenar una hoja, que tiene un peligro la hoja de decir, es que soy el macho, ¿no? Pues aquí está, 9/10. Entonces, pues, digamos, la vida cristiana no es mostrar hojas, ¿no? El día del juicio no es con una hojita, ¿no? El día del juicio es, ¿me amas? Obviamente la hojita es un instrumento que ayuda a ver si uno ha cumplido unos propósitos, pero cuadricular la vida interior es una tontería, ¿no? Dios no me va a contar a mí cuántos actos de amor hiciste, 3.425. No, pues te ganaste el cielo. El Señor se ríe de eso, ¿no? Es que tanto me amaste, ¿no? Y Pedro se gana ese examen cuando le pregunta qué tanto me amaste, simplemente porque llora. Dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Te traicioné 3 veces, esa es la hoja de vida de Pedro. Pero lo reconoce, ¿no? Se presenta contrito, sabe que es pecador, ¿no? En cambio, pues Judas podía decir, mira toda la plata que conseguí, hice una gestión económica y tal, llevo la plata, pero después resulta que se la estaba robando y terminó como terminó. Entonces tiene más valor un tipo que lo traiciona 3 veces que uno que tenía mucha plata en el bolsillo. O sea, no el pelagianismo, el que habla el Papa, ¿no? Hay que conocerse uno, forma parte del diálogo con Dios. Señor, te quiero, hay algo entre tú y yo que me aparte de ti. Tengo un obstáculo, tengo un apego, y el Señor nos lo muestra. De hecho, ese es uno de los papeles que tienen las tentaciones, ¿no? Hacerle ver a uno por dónde está, por dónde le talla el zapato. Entonces, ahí en el examen me doy cuenta, otra vez fallé en amor propio. Este detalle tan feo que tuve hoy, eso fue soberbia. Eh, este desliz que tuve en el Transmilenio, eso fue falta de templanza. Bueno, y uno le va poniendo nombres, no le va poniendo disculpas, sino nombres y diálogo con el Señor. No es simplemente autoconocimiento, llenar una hoja de vida o una historia clínica, sino un acto de amor. Señor, esto te dolió, perdóname. O también el examen de conciencia también incluye lo bueno. Hay personas que piensan que el examen de conciencia es darse duro. Y entonces también y ahí puede haber hasta soberbia también. Que soy un miserable. Y entonces uno empieza a aumentar la lista de pecados y dicen, no, tampoco, pues se supone que estamos luchando y que queremos hacerlo bien. Simplemente hay este punto y este otro que de entre todo lo que tenemos llama más la atención. O en lo que el Espíritu Santo quiere que nos fijemos más. Pero también saca una lista de 27 pecados. Así como es una tontería sacar la lista de 27 virtudes o 27 actos heroicos que uno ha hecho en el día, también es decir, soy un desastre y tal, porque ahí también hay soberbia, ¿no? Entonces es diálogo. ¿En qué quieres que luche, Señor? Y por eso se suele decir, sácate 2, 3 propósitos y basta, porque tampoco hay que trabajar bien, hay que sacar adelante el hogar,
y luchar en 2 o 3 cosas, ¿no? Pues también para estar centrado, ¿no? Para tener un foco. Por eso el examen hay que situarlo en esa presencia de Dios, ¿no? Para descubrir lo que hay en uno y en sus obras que no se corresponde con la vocación de Hijo de Dios en Cristo llamado a la santidad. Pues es tan importante que la primera parte del examen, bueno, ojalá tener 1 hora, pues uno siempre dice antes de irse a la cama, pues si la cama se irá a las 2 de la mañana porque está en un turno, o bueno, entonces como tratar de tener más o menos 1 hora, 9 de la noche, 10 de la noche, y que comience con un acto de presencia de Dios. Porque no es, bueno, como quien llena un test o unas encuestas de esas ahora que tan cansonas, cada día le llegan 3 encuestas distintas, ¿no? Que si por favor me ayudas a llenar esta forma y tal, ¿no? Pues no es una forma de Google ahí, ¿no? Sino que es un diálogo con el Señor. Entonces, lo primero y más importante es ponerse en presencia de Dios, invocar al Espíritu Santo. Muéstrame, Señor, lo que quieres en que mejore. Prepararnos mientras uno va a ese rato de oración, que es eso, el examen de conciencia es un diálogo con el Señor. San José María decía quedarse a solas con Dios. Entonces como también ya irse en silencio, irse en presencia de Dios, para que en ese momento dice, ven Espíritu Santo, ilumíname, santifícame, dame luces, ayúdame a ver. Y ese conocimiento alcanzado lo dispone a uno a la contrición. Decía, punto importantísimo, la oración, la invocación al Espíritu Santo. El protagonista de la vida interior es Dios, entonces que Él sea el que me muestre en qué quiere que luche. Por eso en la iglesia espiritual siempre suele preguntar, ¿qué te está diciendo Dios? No es por dónde vas, qué quieres hacer, sino qué te está pidiendo Dios. También para el director espiritual saber, así lo que Dios le está pidiendo es esto, pues yo le ayudo, lo acompaño por ese mismo lado. Y entonces ya uno ha visto, uno se examina, ahí sí, pues no sé, ya cada uno ha mirado, en esto hay una libertad muy grande, no hay como el modo de hacer el examen, ¿no? Único, y todos con la misma tijera, y todos con el mismo papelito, no, cada alma es individual, cada alma es hija de Dios, entonces cada uno lo mira como Dios le esté pidiendo, y eso lo mira en una elección espiritual. Yo personalmente me voy a examinar de estas 3 cosas, o voy a mirar esto, no es que todo el mundo mire lo bueno, lo malo y lo regular, no es que todo el mundo mire 5 normas de piedad, no es que todo el mundo, no, yo personalmente, no es, San José María decía el médico malo que tenía un costal ahí junto al junto a la mesa, pues al escritorio, y entonces al final de la cita sacaba, el costal estaba lleno de fórmulas médicas ya hechas, y entonces sacaba una al azar y decía, que Dios se la depare buena, ¿no? Como fórmulas ya prefabricadas. No, hay que ser a cada uno, las fórmulas hablan por miligramos por kilo de peso, no le voy a dar lo mismo al gordo que al flaco, ¿no? Pues cada uno lleva su dosis, entonces igual el examen de conciencia es personalizado, ¿no? Y entonces uno lo mira en la charla fraterna, en su dirección espiritual, y va examinando eso que Dios quiere. Y entonces viene oración, pedirle ayuda al Espíritu Santo, examinarse en lo que uno ha visto que se iba a examinar, le pide ayuda al Espíritu Santo qué le quiere mostrar, en qué tiene que mejorar, y el acto también, un acto muy importante del penitente, o en este caso pues del cristiano que se está examinando, es la contrición. O sea, porque una vez más, el protagonista de la vida espiritual no es lo que yo hago. Entonces sí, hoy hice todas las normas de piedad. Me levanté a tiempo, me bañé con agua fría, me mortifiqué, no tomé Coca-Cola. Mejor dicho, que Dios me pida un certificado de acción de gracias porque me debe, ¿no? No, lo más importante es, Señor, te pido perdón. Lo del fariseo y el publicano, ¿no? En el fondo eso es como un ejemplo, una parábola de examen de conciencia, ¿no? Me sienta en la primera fila. Señor, te doy gracias porque yo soy el mejor de la película, ¿no? Porque yo hago de todo, habría que dar impuestos de cosas grandes y yo lo doy de lo pequeño, y no soy como este otro de atrás, que es un pecador y un miserable. En cambio el de atrás no dice nada, lo único que dice es, Señor, perdóname, que soy un pecador. Y dice el Señor, ¿cuál de los dos bajo justificado? Y resulta que el otro sí pagaba impuestos y se gastaba un montón de plata para darle a Dios, para darle gloria a Dios, pero en el fondo era para darse gloria a sí mismo, para su fama de santo. Y eso no, en el cielo no es eso lo que cuenta. Lo que cuenta es esa contrición. Entonces la contrición es una parte muy importante. Es decir, Señor, te pido perdón por esta viga tan grande que tengo en mi ojo. En cambio el fariseo es, Señor, te doy gracias porque tengo
una mota y no soy como este otro, ¿no? Contrición, dolor por las faltas, propósito de enmendarse, obviamente también, ¿no? Entonces, hoy no me levanté a tiempo. ¿Por qué? Porque no me sonó el despertador. Propósito, poner el despertador. Es más, no, más que acá el propósito, en el mismo examen de conciencia, pongo el despertador en mañana a las 5 de la mañana. Y ya quedó el propósito no formulado, sino cumplido. Y ya pele yo al Espíritu, al ángel de la guarda, bueno, y al Espíritu Santo también, para que cuando suene me levante. Pero si fue el problema fue que no lo puse a sonar, entonces el propósito es ponerlo a sonar. Y más que ponerlo a sonar ya. ¿No? Es un ejemplo de un propósito concreto, cumplido y eficaz. Pedir perdón a Dios. También una parte importante del examen es valorar los bienes que hemos recibido de Él. Una parte buena del examen es darle gracias a Dios. Por lo mismo, ¿no? Como el protagonista no soy yo y todas las cosas buenas que hice, una buena parte del examen es, Señor, te doy gracias porque hoy hice esa llamada a este amigo que tenía tanto tiempo que tenía que hacerla. Te doy gracias porque me levanté a tiempo. Te doy gracias, Señor, por esa luz tan bonita que vi en la oración en la mañana de la viga y de la mota. Te doy gracias por la misa de hoy que pues me sirvió tanto. Darle gracias a Dios por tantas cosas que nos ha dado. Y buscar los medios adecuados para mejorar en las circunstancias en las que nos encontramos. Otro punto de forja. Mira tu conducta con detenimiento. Verás que estás lleno de errores que te hacen daño a ti y quizá también a los que te rodean. Necesitas un buen examen de conciencia diario que te lleve a propósitos concretos de mejora, porque sientas verdadero dolor de tus faltas, de tus omisiones y pecados. Oración, contrición, dar gracias y propósitos de mejora. Y entonces es mirar en el examen si de verdad sentimos dolor de amor y no termina en uno mismo, sino que termina en ese acto de contrición, de pedir perdón, porque es dolor de amor. Señor, yo que te quiero tanto y te fallé, perdóname. Y me propongo mañana ser un poquito menos indigno de tu amor. Y luego también dolor de mis pecados y de los pecados ajenos, de tanto que se le ha ofendido al Señor en el mundo, en la historia. Bueno, decía que eran tres partes, ¿no? Primero, oración. Segundo, contrición. Tercero, conversión. ¿Hay algo en tu vida que no responde a tu condición de cristiano y que te lleve a no querer purificarte? Examínate y cambia. No es solamente darme cuenta, que es lo más importante, decir, tengo una viga en el ojo. Propósito, me la voy a quitar. No, también es quitármela, ¿no? Cambiar. Se tiene que notar el esfuerzo en que uno va cambiando. Pues no se tomó Zamora en una hora y a veces adquirir un hábito lleva su tiempo. Y a veces, pues para uno tumbar un edificio empieza a quitar piedrecita por piedrecita y empieza por quitar los cuadros, ¿no? Y uno dice, pero quitando cuadros usted va a tumbar un edificio. Y dice, espere que poquito a poquito, ¿no? De grano en grano, llena la gallina el buche, como dicen por ahí las abuelas. Entonces también, poco a poco, yo sé que, y entonces es un punto que también se llama el examen particular. Si sé que tengo que ganar en la virtud, por ejemplo, de la templanza, entonces voy a hacer una listica de mortificaciones. Hay una en concreto que me cuesta mucho y entonces ahí me esfuerzo. Y pues, qué sé yo, bañarme con agua fría o levantarme a tiempo. Hay gente que para lo cual, bueno, pero para todo levantarse es heroico, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a poner esa en particular, en eso, o en el agua fría, o en la Coca-Cola, o en la puntualidad en clase, o en el sonreír, o en el saludar, o en el rezarle a la Virgen. Bueno, uno va como poniendo ese esfuerzo de conversión, de cambio en una cosa concreta. En Camino se habla de como una estrategia de lucha. Hay que ir vestidos, las luchas medievales llevaban pues el yelmo, la coraza, ¿no? Como el escudo a la defensiva, pero luego también había que ir con la lanza para atacar, o con la espada, ¿no? Para acabar con el enemigo. Una cosa es que el gusano no lo pique a uno, pero otra es matarlo también, ¿no? Ir a la cabeza. Entonces el examen general es como toda esa parte defensiva y de diagnóstico y de descubrir por dónde me está tallando el zapato, y el examen particular es ya el tratamiento, es coger la espada y acabar con el enemigo.
Y entonces ya cuando uno de pronto después de un tiempo ha logrado adquirir esa virtud, ese es otro punto en que insistía Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, y San José María también, que la conversión mejor es positiva, es voy a ganar en esta virtud, voy a alcanzar esta otra, para no estar como a la negativa, a ver si logro superar este defecto. De hecho, uno supera los defectos ganando en virtudes. Entonces, un aspecto bueno es ser muy positivo, ¿no? Luchar para darle gloria a Dios en un punto concreto, en una virtud, en un detalle de servicio. Y entonces ahí es donde está esa búsqueda de conversión, ¿no? Descubrir en qué y cómo hay que reformarse y buscar hacer aquello que el Señor nos ha mostrado. Para eso es muy importante la sinceridad. Sale muchas veces en el Evangelio el famoso demonio mudo que no deja hablar. También a veces no es sincero uno consigo mismo, ¿no? Y le busca una disculpa y tal. Hay que llamar a las cosas por su nombre, y eso es parte de ese regalo del Espíritu Santo, de esa luz de conocimiento propio para decir, lo que tengo es una viga, no una mota, sino una viga, y eso requiere, pues mejor dicho, una grúa. Bueno, pues hoy la consigo y no hay que tener miedo. Bueno, pues la consigo y me la quiten, y una vez se la quitan a uno, descubre que uno debajo además también tenía motas, y después descubre que tenía... Wow. El Señor también es muy amable y va haciendo que poco a poco se vaya pues descubriendo esas luces para que no se apabulle uno viendo todas las miserias de un solo golpe. Bueno, se nos acabó el tiempo. Acabamos a la Virgen Santísima, que es modelo pues de entrega al Señor, también de conocimiento, ¿no? Ella dice, el Señor ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, en la pobreza, en la miseria de su esclava, se reconocía poca cosa delante de Dios, ella que era la obra maestra de la creación. Bueno, pues a ella le pedimos que nos ayude a llevar a la práctica estas enseñanzas del Señor, de no mirar la mota en el ojo ajeno sin haber visto la viga en el propio, para que pongamos en sus manos los propósitos que el Espíritu Santo nos ha sugerido y que se pueden resumir en una palabrita, una frasecita que usaba el Beato Álvaro del Portillo para hablar de la importancia del examen de conciencia. Era una gracia que le pedimos al Señor, la gracia de hacer a conciencia el examen de conciencia.